Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gastón Giró. Yo voy a coordinar esta comisión, que es la Comisión 47 de la Agenda del Congreso de Enseñanza de Diseño, de la 16ª presentación. Ahora nos vamos a ir conociendo, pero en principio les damos la bienvenida desde la Facultad de la Universidad de Palermo. Y en esta 16ª edición del Congreso de Enseñanza, que se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que abarca tres áreas. Formación de posgrado, que tiene tanto la maestría como el doctorado y el postdoctorado multidisciplinario en diseño. También actividades de investigación son las que llevamos adelante en el programa de investigación, con más de 25 líneas que se desarrollan, que también se publican en cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, que posiblemente quizás ustedes han publicado, y si no, bueno, por supuesto están invitados a participar. También se realizan actividades de difusión y proyección, como es este mismo congreso, la red de investigadores en diseño, que también están invitados a sumarse. Y en síntesis, bueno, actividades del Instituto de Investigación, que ofrece capacitación tanto de posgrado hasta postdoctorado, ¿no? Y las publicaciones que difunden estos trabajos de investigación y el espacio de comunicación y de relación entre nosotros, entre los investigadores, como es la red y el Congreso, ¿no? Para difundir todas estas actividades. Este espacio de difusión y proyección tiene la finalidad de compartir estas experiencias para planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos, si se da el caso, o institucionales que buscan enriquecer la formación de los diseñadores y diseñadoras del continente y que tenga un impacto favorable en la calidad del ejercicio profesional en todas estas áreas de diseño y comunicación. Bueno, en este marco vamos a dar inicio a estas exposiciones. Yo tengo entendido que somos seis los expositores, yo estoy incluido junto con ustedes. Así que voy a ir presentándolos, ahora ya comenzamos y tenemos bastante tiempo, digamos, para trabajar, para exponer. Si vemos que se extiende mucho, más de 10 minutos, por ahí se los comento para que no se extienda demasiado y que nos deje tiempo para realizar algunas preguntas, en todo caso sobre el final, si así lo desean. Si les parece, voy a comenzar con Joao Alves dos Santos de Brasil y Marcos Vinicius de Paula, ¿puede ser? Los tengo Olá, acá, olá, boa ¿todo tarde. bien? Tudo Hola. bom? Tudo beleza, tudo bem. Sim. Yo entiendo perfectamente portugués. Si vemos que hay alguno de los Sim. presentes que tiene alguna dificultad, paramos, pueden preguntar, puedo traducir perfectamente lo que los Ok. expositores digan. Y, y bueno, Ok. Posso digamos, começar? yo creo que los debería presentar previamente, si les parece, Sim, deixa eu pôr, deixa eu pôr aqui. o como quieran. Ok. Acá tengo un extenso antecedente de Alves dos Santos, que es licenciado en diseño de la Escuela Superior de Diseño Industrial de UERJ, no sé qué son las siglas, becario del programa Erasmus, beca Lisboa, financiada por UERJ también, donde realizó 6 meses de extensión académica en IADE, Facultad de Diseño y Tecnología y Comunicación de Lisboa. También ahí estudió diseño y comunicación y métodos de representación digital, además de la asignatura titulada Proyecto de Cultura Visual, realizada por el Máster Universitario. Tiene una maestría en diseño y cultura del programa de posgrado en diseño de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
junto con su trabajo práctico, la redacción de Los Excluidos, que salió seleccionado para el 14 Congreso, 14º Congreso Brasileño de la Bienal de Diseño de Aracaju, organizado por la Asociación de Diseñadores Gráficos de Brasil. Fue pasante y docente en disciplinas de historia del diseño, también de la maestría donde él estudió, bajo la dirección del profesor Marcos Vinicius de Paula. También el posgrado en diseño de experiencia de usuario, tiene un posgrado en diseño de experiencia de usuario y es especialista en marketing de la Unicarioca, monitor académico en materias de medios y métodos de representación visual y percepción visual, diseñador senior en editorial, CEPAD, donde desarrolla sus trabajos de comunicación visual, portadas de libros, identidad visual y diseño gráfico, diseñador junior en estudio pictograma, con proyectos para grandes empresas como Globo, por ejemplo. Y bueno, y tiene un premio, el premio Innovar, entre otros que se pueden encontrar en el portfolio digital que tiene en el enlace. Bueno, bienvenidos y los escuchamos. Adelante. Ok, deixa eu projetar aqui a apresentação. Só que não está aparecendo aqui a apresentação. Será que aconteceu alguma apresentação? Deixa eu botar aqui, peraí. Agora foi. Vocês estão vendo? Todavía no, ahí apareció, perfecto, sí. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse congresso. E eu quero aqui trazer um pouco do recorte do meu projeto de mestrado, né, que eu defendi em 2023 na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o tema desse projeto, na verdade, ele é um projeto que veio de uma questão pessoal, que é sobre a representação do negro em livros de história do Brasil, né? E daí, a partir da problemática que eu vou estar explicitando aqui, eu trago o tema, o grito dos excluídos, a dialética dos quadrinhos sob o imaginário brasileiro. Este trabalho, resultado de um projeto de pesquisa de mestrado, tem como objetivo apresentar o potencial crítico e reflexivo que existe na linguagem gráfica das histórias em quadrinhos, sobre o contexto histórico da independência do Brasil. A pesquisa demonstrou que as histórias em quadrinhos possuem um grande potencial dialético, capaz de trazer à tona as outras narrativas por trás do que nos parece fechado em sentido. Deixa eu passar aqui. Contexto. O feriado de 7 de setembro no Brasil é, sem dúvida, uma das datas mais importantes para muitos brasileiros. É hora de ir às ruas para celebrar a independência do Brasil, um evento que tem como herói nacional o imperador Dom Pedro I, que na maioria das vezes é representado através da pintura Independência ou Morte, que é essa pintura aqui que vocês podem observar no lado direito da apresentação. Em 2022, este feriado foi ainda mais especial, pois marcou a celebração do bicentenário da independência do Brasil, né? A referência a Dom Pedro I foi tão grande que uma série de peças de design, selos, moedas, logotipos, foram criados, tendo como base a imagem daquele que ainda nos dias atuais é considerado como o único herói do Brasil, o único herói nacional. Vocês podem observar que aqui tem uma série de peças de design, de comunicação visual, que trazem sempre a releitura da pintura que eu mostrei para vocês, né? Ou seja, a mão dele no selo, também tem, né, toda a parte de design, como vocês podem observar, vem toda com essa visualidade na imagem de Dom Pedro I. A questão de projeto é: onde estaria os negros, indígenas, mulheres, entre outros que lutaram bravamente pela independência do Brasil, mas que ainda assim se encontram excluídos da pintura oficial e que ainda assim não são celebrados como Dom Pedro I? Ou seja, eu fiz aqui uma análise da pintura e você pode observar que o único negro que existe nessa representação, ele se encontra muito atrás. Ele está lá atrás na pintura, né? E daí eu destaquei aqui para mostrar. Um dos únicos negros representados na tela de Independência ou Morte se encontra bem afastado da cena. Seu rosto não tem expressões
e ele claramente não participa daquele momento. Ou seja, apesar do negro ter uma grande participação na independência do Brasil, ele se encontra excluído dessa representação, né? E diante desta problemática, e tendo como referencial teórico o conceito de escovar a história contra pelo do filósofo alemão Walter Benjamin, que vem a ser escrever a história pela versão dos excluídos, decidimos primeiramente reunir uma série de pinturas históricas em que Dom Pedro I é representado como herói da independência do Brasil. A reunião dessas imagens possibilitou uma perfeita narrativa de quadrinhos, que conta a história da liberdade brasileira, cujo protagonismo é dado somente a Dom Pedro I. A história se inicia com uma reunião na Corte de Lisboa, que é a primeira imagem, finalizando na coroação do herói, Lisboeta, que é a figura 7, a última imagem. Vocês podem observar que essa coleta de imagens que nós fizemos no projeto nos possibilitou criar uma narrativa onde Dom Pedro I é visto como herói. É interessante que essas imagens elas foram desenhadas, ilustradas em períodos muito diferentes da história. Mas mesmo assim, é, vocês podem observar que mesmo sendo desenhadas em períodos diferentes, elas acabam sendo reunidas de uma forma que elas contam a mesma história, né? Que Dom Pedro I é o grande herói nacional. E a partir, este layout criado possibilitou também o aparecimento das sarjetas nos quadrinhos, que são esses espaços em brancos entre os quadrinhos, desses quadrinhos. Decidimos que as sarjetas seriam o espaço dos excluídos da história do Brasil. Essa imagem acima, no caso, nesse exemplo aqui, na lateral, mostra como podemos usar as sarjetas dos quadrinhos para inserir os negros, indígenas, mulheres, entre outros excluídos da independência do Brasil. E após a organização das imagens, né, criamos um roteiro que conta a história da independência, como ela sempre foi contada. E vocês podem observar que a reunião dessas imagens possibilitou, de fato, é, uma história em quadrinhos, onde começa, né, com a reunião. Essa reunião, na verdade, foi uma reunião que aconteceu em Lisboa, em que Dom Pedro I, era, assim, embora ele não se encontre presente, ela foi discutida sobre Dom Pedro I ser o imperador do Brasil. Ou seja, toda essa história, ela é bem concatenada, né, em cima do grande herói brasileiro. Mas vocês podem observar que no último quadro, algo começa a acontecer, que aí começa a entrar os afrodescendentes, os negros, né? Entrando nessas frestas, nessas lacunas, nesses espaços, nessas sarjetas. O negro, a partir daí, ele, tipo assim, já que ele não tem um espaço dele na pintura, ele tenta, a partir das sarjetas, encontrar o seu espaço de fala, que é suficiente para tudo isso começar a acontecer. E assim, a partir desse momento que eu criei essas páginas, eu tive a necessidade de criar outros personagens para compor essa história, né? E aqui eu trago um pouco do processo criativo, né, desses personagens. Aqui nós temos é, a referência, né, a inspiração vem da produção do pintor acadêmico Jean-Baptiste Debré, que é um pintor muito conhecido no Brasil, que fez uma representação iconográfica dos afrodescendentes e dos indígenas no Brasil, né? E daí, a partir dessa referência de pinturas do Debré, eu começo a fazer alguns personagens, né? O design de personagens em outline foi vetorizado no Adobe Illustrator e foi finalizado simulando uma aquarela mal acabada, para realmente trazer essa dicotomia entre a pintura perfeita, bem acabada dos vencedores, né, para algo mais ilustrado, mais cartunesco mesmo, mais cartoon, para realmente trazer essa dicotomia entre uma história dos vencedores e dos excluídos da história do Brasil. E a partir daí, nós criamos, após a criação de personagens, colocamos os mesmos nas páginas dos quadrinhos e expandimos esse layout. Ou seja, ao que antes era assim, né, uma imagem perfeita, bonita, agora nós temos uma invasão desses excluídos
dos negros, dos indígenas, das mulheres, entre outros atores que lutaram pela independência do Brasil, mas foram excluídos, né, pela narrativa das pinturas históricas. O projeto é, portanto, uma possibilidade visual de questionar e recontar a história oficial da independência do Brasil. E a partir desse momento que nós criamos essas imagens, nós decidimos que o objetivo do projeto é recontar a história do Brasil, tanto em museus quanto em aulas de história. Então, nós pensamos em criar um folder, ou seja, um projeto gráfico a partir disso, que fosse distribuído tanto em escolas, né, quanto em universidades ou em museus, onde as pessoas pudessem ter contato com esse material e pudesse trazer dialética, pudesse trazer uma crítica sobre essa história de Dom Pedro I, né, que é uma história construída pela pintura histórica, mas que é uma história, como é que eu posso dizer? O grande problema dessa história é que são essas pinturas que estão em livros de história e que estão em museus sendo contados como a verdade da história. Isso é um problema, porque quando eu era mais novo, menino, eu nunca me senti representado nos livros de história. O negro no Brasil sempre é representado como escravizado, como aquele que foi o escravo, mas o negro teve uma participação muito importante, não só no processo de independência do Brasil, mas em outros momentos também, sabe? Então o projeto ele trouxe isso, trouxe essa crítica sobre a história do Brasil, que é uma história construída pelos vencedores, né? É... Então, assim, o projeto, o sentido do projeto foi esse. Primeiramente, criticar essa história dos vencedores do Brasil, que é uma história construída, e trazer os agentes que foram excluídos. Então, esse aqui é o resultado final, que eu tenho muito orgulho, né, que ele já participou de duas exposições e que traz realmente essa dialética, essa crítica na história oficial do Brasil. E é isso. Terminamos aqui. Excelente trabajo, Joab. Y Marcus, en tuyo, entiendo que también él participa del trabajo y creo que es un tema común a muchas geografías del planeta y particularmente en Latinoamérica, ¿no? Una propuesta sumamente creativa y con, relacionando el diseño con el discurso histórico que es de mucho valor, ¿no? Bueno, ahí me quedan algunas preguntas para hacer. Vamos a hacer lo siguiente, si les parece, seguimos con las presentaciones y en todo caso sobre el final vemos de hacer algunas preguntas si nos queda tiempo. Pero gran trabajo, felicitaciones. Ahora vamos con Javier Alberto Castillo Leiva de Perú, bienvenido. Y Angeli Fisfil Carrasco. Angeli Fisfil Carrasco, bienvenida también. No sé si está. Em, Tiene, bueno, 30 años, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada de Antenor Orrego en Perú y cursa actualmente la maestría en Marketing y Diseño en la Universidad Nacional de La Plata. También, bueno, experimentado en el rubro creativo en el área de diseño gráfico y trabajó en varias agencias publicitarias como diseñador y creativo en logos y branding. Bueno, también se desempeñó como community manager y asistente y coordinador de marketing también. Y actualmente es coordinador de marketing en Panadería San Jorge Sociedad Anónima, encargado de una de las submarcas de la empresa Galletera del Norte en Trujillo y coordina y planifica su posicionamiento en las ciudades del norte del Perú como Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes y Jaén, en las cuales tienen mayor presencia en el mercado. Bueno, adelante. Perdón, ¿Javier está Por o el no lo tenemos? momento no están, no están. Oh, bueno, Si querés sigamos. podemos ir con la ponencia de Ricardo. Yo tengo acá que continúa Bárbara Emanuel de Brasil. ¿La tenemos?
Tampoco se encuentra en sala por eso. Perfecto. Entonces, seguimos Seguimos então comigo? con Ricardo José Barbosa, perdón por haber presentado a alguien que no estaba, no tuve la precaución de preguntar si estaba presente. Bueno, Ricardo José Barbosa Olimpo, también de Brasil, bienvenido. Graduado en Comunicación Gracias. Social con habilitación en Publicidad y Propaganda de las Universidades de Salgado de Oliveira. Y Rick Olimpio es posgraduado en Diseño Gráfico y en Fotografía del Centro Universitario del SENAC, maestro en Design de la Universidad de Anhembi Morumbi y es actualmente doctorando en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa, en Portugal, complementando su formación. Concluyó un curso de diseño y publicidad en la Escuela Panamericana de Arte y Diseño en San Pablo, entiendo, y cursó publicidad y creatividad en el Instituto Europeo de Diseño en Barcelona, España. Bueno, más de 2 décadas de actuación en el mercado creativo entre Recife y San Pablo y constituye una sólida carrera en diseño y comunicación y artes visuales. Bueno, tiene también una trayectoria importante en el ámbito académico, con más de 13 años de práctica en cursos superiores de publicidad y propaganda y diseño, y actualmente se desenvuelve en proyectos de autoría y profesional en diseño gráfico y artes visuales y funciones como docente y coordinador en el curso Bachillerato en Design en la Facultad de Melies en São Paulo. São Paulo. Perfecto, adelante. Bom, primeiramente eu quero agradecer esse meu retorno, né? Há muitos anos aí eu venho acompanhando esse trabalho tão bonito, né? Me voy a hablar despacio, me voy a hablar em português, pero despacio. E o ano passado, em 2024, exatamente no dia 1 de agosto, eu estava passando por uma cirurgia cardíaca. Então, eu recebi uma nova chance e agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer a toda a comissão desse evento, que foi muito compreensível com a minha ausência e não me fecharam as portas. E aqui estou eu exatamente há um ano, exatamente no horário em que eu estava fazendo a minha cirurgia, no dia 1 de agosto de 2024. Então, feliz com minha volta e aqui trazendo mais um trabalho para que a gente possa refletir, né, nesse contemporâneo que a gente está vivendo de tantas transformações, nesse mundo novo que agora a gente vive, né? E eu trago aqui como um assunto, né, muito mais para reflexão, né, por questões provocativas mesmo, para que a gente possa pensar mais a comunicação através dessas transformações, desses saltos que estamos dando aí na construção de narrativas dentro do universo da publicidade. Então, o tema que eu trago aqui é inovações e ética na comunicação publicitária com inteligência artificial, desafios no contexto do Brasil. Porém, ressaltando a Argentina como uma importante, né, aliada na América Latina, sendo vou falar de uma forma positiva, né, uma excelente concorrente criativa do Brasil em tantos festivais, mundo afora. Então, eu acredito que o que serve aqui, né, o que está dentro desse âmbito brasileiro, provavelmente pode ser pensado e refletido e até mesmo jogado à mesa como provocação para o contexto da Argentina, né? Então, vamos pensar aqui vamos abrir uma reflexão sobre essa questão da criatividade e responsabilidade perante a tantos compromissos que a gente tem diante a essas transformações que estamos vivendo. Então, como o professor já apresentou com maestria, sou professor e coordenador da Faculdade Melier, em São Paulo, sou doutorando na Universidade de Lisboa, pela Faculdade de Arquitetura da própria universidade. Então, eu sou um nômade, tá, gente? Estou em São Paulo, estou no Recife e estou em Lisboa ao mesmo tempo.
E isso, gente, sobre essa questão, né, sobre todas essas inovações que estamos passando, tem um artigo que eu estou escrevendo, pronto para ser submetido, em que o título é Entre a Automação e a Consciência, a personalização na publicidade em tempos de inteligência artificial. Então, esse artigo é a base dessa discussão, é a base para essa reflexão que eu trago aqui, para que a gente possa pensar mais daqui para frente sobre esse assunto. Não que não esteja sendo pensado, mas que a gente possa enxergar os dois lados da moeda e entender como melhor construir e promover essas mensagens que vêm à frente, seja por meio de atuação profissional ou pela própria educação dos nossos alunos, né, que pensam aí em atuar na área. Então, diante desse novo tempo, nós temos uma tríade que é super importante, né, a nossa conhecida internet, a própria Big Data e a inteligência artificial. E essa triangulação é uma triangulação muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Tendo a internet com seu poder de expansão, disseminação da informação, né, de dados, disseminação de informações até questionáveis entre seguras também, aí cabe a um filtro nosso, e a Big Data vem exatamente para tentar construir, né, tentar registrar esse volume de dados por meio desses rastros digitais, que inclusive conhecemos também como bolhas, né, na internet, para que a gente possa depois mensurar situações e, por meio de análise e síntese, se posicionar para gerar uma comunicação mais efetiva, pensando o tempo atual ao qual estamos vivenciando e desenvolvendo o nosso trabalho. Então, a importância, né, do Big Data para a gente, hoje e sempre, desde que a internet é a internet, e desde que a internet vem ganhando espaço, vem ganhando ferramentas, é permitir com que nós, comunicólogos, né, conheça mais o consumidor, além desse perfil que já estamos habituados, que é o perfil demográfico, entre outras questões, tá? Então, aqui, entender de forma mais aprofundada, né, ou até mesmo mais incisiva, ou incisiva é até uma palavra não muito legal, mas de uma forma mais, com mais propriedade, né, essas características desses hábitos de consumo que vão desde produtos a conteúdos, né, para que isso possa ser mensurado, né, de alguma forma por um algoritmo que vai personalizar melhor a viabilidade, né, de chegada de um anúncio, de uma mensagem para esse receptor. Então, é para isso, né, que serve essa Big Data, para que a gente, por meio das ferramentas que temos hoje disponíveis, que estão mais automatizadas, possamos ter aí essa mensuração e ser mais assertivos. É literalmente isso. E como ferramenta, a inteligência artificial vem aqui como o cérebro, tudo isso, né, que vai processar todas essas características para que possa ajudar a mim ou a outros profissionais a ter algo mais previsível enquanto narrativa, né, prever tendências, personalizar melhor esses anúncios, para que esses anúncios cheguem de forma ética, né, porque a ética aqui tem um grande papel, principalmente em tempos de informações que podem e estão, muitas vezes, soltas, perdidas em fontes cinzentas. E, lógico, otimizar custos. Então, para isso, nós temos essa interação, né, nessa tríade aqui, esse triângulo que resulta em ações e insights inteligentes, para que, por meio das ferramentas de inteligência artificial, eu ou outros profissionais, utilizando todas as ferramentas nessa rede que vai além de uma rede neural, mas uma rede construída por
inteligências, como é que eu posso falar, emergentes todos os dias. Existe uma plataforma nova que oferece um serviço X ou Y, possamos tirar o melhor delas, ou seja, trabalhar melhor com essas ferramentas. E estamos vivendo um momento, eu posso falar meio nebuloso, porque estamos tentando acertar. Não é tão simples, não está sendo simples acertar essa usabilidade por algumas questões, por algumas faltas, inclusive a própria LGPD, a qual chamamos aqui no Brasil, né, uma lei que possa regimentar essa usabilidade, né, ter esse certo controle, mas que aos poucos, é lógico, porque isso não vai parar, com certeza, isso vai ser concretizado, vai ser solidificado. Então, sendo assim, diante de tantas ferramentas, tantas plataformas, tantas tecnologias, a gente tem também, além dos benefícios que vêm por meio dessa união, né, dessa tríade aqui que me ajuda a ter ações mais automatizadas, ter insights, né, mais latentes por conta da própria troca de informação, nós temos aí os desafios. Então, temos os pontos positivos e temos os pontos negativos. Porque, do mesmo jeito que essas tecnologias nos ajudam, nos conduzem, direcionam as nossas ideias, essas inteligências, elas não têm a consciência, que é aquilo que nos difere dessa condição artificial. Então, isso promove uma maior atenção, né, em pensarmos nessa questão do uso dos dados, né, da permissividade da utilização de dados, a questão da transparência para que eu possa, de fato, vender, né, o que eu estou prometendo, porque aí fica aquela questão, né? Será se o que eu estou oferecendo, o produto que eu ofereço é realmente o produto que eu vou entregar? E os impactos que essas mensagens podem gerar por conta de alguns discursos alimentados por vieses algorítmicos, como, por exemplo, a questão das minorias. Isso é importante. Entre outras questões que podem fazer com que os limites da comunicação sejam ultrapassados. Né? Aliás, não da comunicação, os limites da manipulação. A gente sai da persuasão, que é uma ferramenta genuína, a comunicação, e transformar isso em manipulação. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, né? Até por conta das deepfakes, da própria desinformação causada por esse excesso retórico e vazio. Então, são questões que temos que ter cuidado na hora de utilizar. E como impacto positivo na publicidade, né, tem um impacto negativo, essa preocupação responsável, essa preocupação ética, mas como impacto positivo, se bem trabalhada, essas outras questões, temos aqui ótimos resultados por conta da personalização mais robusta. Temos ferramentas que nos darão resultados mais consistentes. Tem a própria questão da otimização dos processos criativos, que aí vem as ferramentas, como, por exemplo, estratégias, a questão da copy, que está muito latente hoje em dia, né? O que, como falar, trabalhar com funis, trabalhar com imagens, que esse é o ponto mais delicado, mas que aos poucos está sendo ajustado, né, aos pouquinhos, principalmente dentro das agências de publicidade, pois existem clientes que gostam, sim, dessas imagens, outros ainda não. Porém, dentro do processo criativo, ela está sendo muito essa ação imagética de criação dessas imagens está sendo muito importante para o desdobramentos de conceitos, de storyboard, entre outros processos, tá? E a própria análise preditiva de consumo.
né? Então, essa questão do prever por meio de pesquisa, né, ficou mais otimizada. Então, de fato, nós temos aí, sim, ferramentas que corroboram, robustecem o nosso direcionamento criativo. E caminhos, né, futuros para uma publicidade mais ética perante a esse cenário, enxergando esses dois lados da moeda, tanto o negativo quanto o positivo. Um dos caminhos a pensarmos e investirmos é na questão da literância, né? Da própria educação e saber como lidar com essas inteligências. É aí que vem a questão da humanização, do pensamento crítico, que é nosso, não é da inteligência. O aval é sempre meu, é sempre seu. A inteligência, ela é o meio e não o fim. Inclusive, isso é algo que não foi implantado definitivamente na cabecinha de alguns profissionais e dos próprios alunos que estão aprendendo. É utilizar essas ferramentas como ferramentas, literalmente, e não como fim. Né? Tem todo um meio para isso. Então, tem aí o entender como trabalhar essas ferramentas, até analisando o próprio resultado que essas ferramentas elas podem gerar, verificar até que ponto essa retórica ela está priorizando ou pormenorizando, né, questões humanitárias ou socioculturais. E além disso, também tem a questão da colaboração entre processos, né, na integração desses processos, na integração de comportamento, comportamento de equipe, trabalho integrado, seja interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, as soft skills aqui, ela é muito importante, né, para esse trabalho com a inteligência artificial, exatamente por saber como trabalhar e utilizar essas ferramentas, principalmente enfatizando como meio e não como fim. O aval é sempre nosso. Ela jamais pode ser uma co-autora, nem sequer isso, né? Eu sou o autor, porém eu tenho uma interação que me abre caminhos, me abre uma visão para que eu possa enxergar além. Esse é o atual, que a partir de agora a gente possa abrir, né, a mente para pensar. Isso é mais uma provocação mesmo que eu trago aqui, para que juntos possamos abrir uma conscientização, né, ou até mesmo um processo de conscientização de utilização. E, em suma, tendências futuras, né? O que é que eu posso esperar nos próximos anos com toda essa revolução que estamos passando agora. Tá? Eu acho que tanto eu quanto outros profissionais esperamos ferramentas mais humanizadas para que, a partir disto, possamos desenvolver campanhas que realmente sejam responsáveis em seus discursos, né, para não causar danos que podem ser irreparáveis, a depender do impacto em que essa campanha é recebida, e que isso seja regulamentado, é o que a gente espera a partir de agora. Né? Então, eu encerro aqui dizendo que a tecnologia nos conecta, mas é a consciência que nos humaniza. Então, termino aqui deixando muito mais essas considerações como reflexão e provocação, para que a gente possa passar à frente esse pensamento, esse desenvolvimento e transformar isso futuramente em conhecimento para orientar profissionais e alunos que pretendem atuar na área da comunicação. É isso, professores. Obrigado. Muchísimas gracias. Un tema de muchísima actualidad, que imagino los que estamos en la actividad académica lo vivimos cotidianamente y en la actividad profesional también, ¿no? Así que Sim. muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora a ver con quién. Creo que está Carolina Muñoz Reyes, ¿puede ser? Sí, sí, aquí Eh, estoy.
Buenísimo. Carolina es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Católica Boliviana y magíster por la Universidad de Palermo, con una tesis sobre la identidad del diseño paceño. ¿Está bien pronunciado paceño? Sí, sí, está ¿Correcto? bien, está Se bien. especializó en historia del diseño, metodologías e identidad visual y actualmente cursa el doctorado de diseño en la misma universidad investigando la historia del diseño en Bolivia. O sea que yo no la tengo vista, Carolina debe estar mucho más adelantada que yo estoy cursando también el doctorado. Ah, sí, yo ya terminé la cursada, ahora solamente estoy haciendo Ah, la con razón. tesis. Ah, Sí, sí, con estoy en razón, con ese razón. proceso de ya solita trabajar mi tesis, la parte crítica. Buenísimo, Sí, perfecto. bueno. Adelante, Carolina. Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias igual a la Universidad de Palermo por hacer este tipo de eventos para compartir cosas. Todas las charlas que estuve escuchando hasta ahora estaban muy interesantes. En el caso de Joab, si es que estoy mencionando bien el nombre, creo que tenemos muchas cosas en común en la investigación. Ya vamos a ver. Entonces, bueno, agradecerles de antemano y, bueno, saludar a todos. Bueno, mi trabajo, como dice aquí, es el trabajo de la publicidad. Estoy haciendo un análisis de la publicidad de dos periódicos que tuvieron constantes publicaciones en esos años, puesto que otros tenían censura y estaban limitados por muchas situaciones. Entonces, de 1930 a 1950 en Bolivia. Esta presentación es parte de la tesis de mi doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Palermo. El objetivo general de este trabajo es analizar a través del lenguaje de la imagen y el discurso publicitario el uso de formas simbólicas culturales en los anuncios ilustrados de marcas bolivianas publicadas en La Razón y El Diario entre estos años, 1930 a 1950. ¿Por qué estos años? ¿Por qué esta situación? ¿No? En 1930, o sea, en los 32 al 35 fue la Guerra del Chaco, guerra que peleamos contra el Paraguay, Bolivia versus Paraguay, Paraguay versus Bolivia. En esta guerra, a partir de esta guerra surge una nueva forma de identidad nacional en el país. Gracias a la situación de la guerra, los bolivianos se tuvieron que movilizar de donde estaban, que era principalmente el occidente del país, al oriente del país. Tuvieron que viajar muchísimos kilómetros, tuvieron que encontrarse de muchos departamentos del país y conocerse y verse y decir, bueno, nosotros somos bolivianos. Antes no había una comunicación clara entre departamentos, entre las distintas regiones, y es ahí donde se encontraron y empezaron a cuestionar su papel de bolivianos, qué era ser boliviano. Eh, entonces, esto más la influencia de ideologías que han llegado de Europa, de la Argentina, hicieron también que surge este pensamiento nacionalista, ¿no?, en el país. Entonces, la derrota de la guerra, que también está en debate si fue derrota o no, pero bueno, no me voy a poner a discutir en ese punto ahora, pero la situación de la guerra hizo que la gente se cuestione, ¿por qué estoy peleando para un país que ni conozco? ¿No? ¿Qué es este país? ¿Qué estoy haciendo acá? Y también literatos, reporteros empezaron a escribir y hubo un movimiento de nacionalismo cultural, obras de arte, nace una tendencia que se llama el indigenismo, también, Cecilia Guzmán de Rojas que estuvo en la guerra. Entonces, hubo mucho movimiento ahí y paralelamente, además de esta nueva ideología, hay el surgimiento de la industria boliviana, puesto que antes también estábamos en una situación de que dependíamos 100% de la minería. Aún dependíamos de la minería, pero empiezan a surgir industrias, igual gracias a la migración europea después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que llega mucha migración, no tanta como a Brasil ni a Argentina, pero igual llegó, que tuvieron ideas innovadoras para hacer industria y entonces empezó a crearse la empresa nacional, ¿no? O sea, la industria, la producción nacional. Y esta producción nacional necesitaba una imagen, necesitaba una comunicación, una publicidad. Y es ahí donde yo relaciono el nacionalismo con el tema de la publicidad y la industria, ¿no? En este momento estoy
como es un proceso iterativo ida y vuelta el proyecto de tesis, ¿no? Estoy otra vez replanteándome el tema del nacionalismo, el tema de teorías, el tema de formas simbólicas culturales y semiótica y discurso publicitario. Podría decir que estos son los pilares con los que voy a trabajar y todavía no quiero no quiero cerrar ninguna puerta porque mientras, como pasa, ¿no? Uno sigue leyendo y va encontrando más caminos, pero por ahora estos son con los que me estoy aferrando y quiero trabajar bien. El tema del nacionalismo me parece fascinante en el sentido en que cómo a partir de distintos autores se ve trabajando desde la Europa, desde los imperios, desde la creación de la imprenta, la forma de crear, desde el tema de la lectura, escritura en otros países y cómo la gente se fue creando una identidad hasta convertir un tema nacional y luego ya no es nacional, sino nacionalismo, ¿no? Potenciarlo. ¿Cómo llega eso desde Europa hasta Latinoamérica? ¿Cómo en otros países se manifiesta? Y cómo en mi país, en Bolivia, se fue manifestando, como decía antes, a través de la cultura y luego la política. El tema de las formas simbólicas culturales, estoy viendo temas de Jiménez y Gertz, y bueno, Thompson, que es para mi metodología, pero lo menciono porque me ayuda mucho a ver el tema de la hermenéutica y la interpretación de las mismas. Y finalmente, que es mi área, que es donde me siento un poco más cómoda, que es la semiótica y el discurso publicitario, porque yo soy comunicadora visual, donde estoy tratando de analizar todos estos elementos. Al principio de mi investigación yo tenía el plan de trabajar con todas las publicidades, ¿no? Pero son muchas, entonces he ido haciendo un recorte de industrias de acuerdo a los rubros y después de acuerdo también a los mensajes con los que se estaban trabajando. Aquí para contextualizar, obviamente no espero no sé si hay otros bolivianos acá, pero no espero que todo el mundo conozca la historia de mi país. Simplemente para dar un vistazo súper veloz de la historia de justo de mi corte temporal. En el 1930, bueno, antes de 1930 es importante aclarar, después de la depresión económica mundial, cae el precio del estaño, nosotros vivíamos del estaño, entonces fue como, ok, ¿qué vamos a hacer? No, no podemos depender del estaño y es por eso que empieza a surgir la industria, ¿no? En 1931, de hecho, es la Cámara de Fomento Industrial, que tuve acceso gracias a la investigación que estaba haciendo, tuve acceso al acta de formación de esta cámara y a partir de esto puedo seleccionar también las industrias con las que voy a trabajar, ¿no? Que son las fundadoras de la Cámara de Fomento Industrial. Y obviamente el manifiesto nacionalista, que también ha sido algo fundamental, ¿no? Que políticamente ya estaban surgiendo estas ideas. Muestro aquí la Guerra del Chaco. Ay, perdón. Y como pueden ver también todos estos puntitos de acá son todos los gobiernos, todos los presidentes que hemos tenido durante estos 20 años. O sea, golpe de Estado tras golpe de Estado, tras golpe de Estado, tras golpe de Estado. Lo cual también ha generado que por lo mismo no podía utilizar tantos periódicos como imaginaba porque censura, se cerraban, cambiaban y estos dos, El Diario y La Razón, son los que están en publicación constante durante estos 20 años. Y bueno, puse también algunos temas obviamente, que también afectaron, que son de afuera, ¿no? Internacionales como la Segunda Guerra Mundial, publicaciones que han salido durante ese tiempo que también son parte de lo que estoy analizando, Nacionalismo y Coloniaje y la Tragedia del Altiplano, que también estoy revisando esos textos como para contextualizar, ¿no? Creo que es súper importante en este punto hacer un análisis histórico a profundidad, hacer un análisis contextual para comprender también cómo se está manifestando todo esto a través de la imagen, de la comunicación visual de las piezas publicitarias. Aquí pongo dos ejemplos de algunas piezas que estoy analizando. Estoy haciendo un análisis primero semiótico de discurso, del lenguaje de la imagen, muy descriptivo el tema del lenguaje de la imagen, el de semiótica de discurso, ya lo estoy profundizando un poco más. Y finalmente todo eso lo voy a aplicar a la hermenéutica profunda de Thompson, quien te hace esta relación de el análisis discursivo versus el contexto, o no versus, ¿no? Con el contexto.
que también se está trabajando. Y finalmente, algunos hallazgos preliminares que aún no he terminado porque estoy en la primera fase de análisis. Es el uso de mensajes patrióticos y nacionalistas durante el periodo temporal estudiado. Hay muchísimo uso de la palabra nacional, como en el caso que mostré antes. Nacional es una palabra que se repite casi en todas las piezas que estoy analizando. La presencia, digamos, de mensajes incluso muy curiosos. Este el mapa de Bolivia. El mapa de Bolivia actual no es así, esta parte no es de Bolivia, esta parte es de Paraguay, pero este momento de la publicidad estaba durante la guerra, ¿no? Entonces, cómo trataban de mandar este tipo de comunicación a través de la publicidad me parece muy, muy rica, muy valiosa. O la imagen que comparo aquí con Joab, el uso o sea, que él compara que la ausencia del rol de minorías, ¿no? Y acá me parece muy interesante porque es rarísimo que en 1930 hayan usado el papel de una mujer y sobre todo una mujer de pollera, que es una chola paceña, en una publicidad que no estaba destinada a ese grupo, ¿no? Pero es parte pero era como que la apropiación de esos elementos, ¿no? Y eso es lo que estoy rescatando en mi proyecto, ¿no? Cómo se apropian sea el mapa, o sea, de elementos como la chola, o como el paisaje, o como los animales bolivianos, que tal vez muy occidental, no incluye mucho el oriente, pero cómo están utilizando esos elementos para vender productos, para que la gente se sienta parte ¿no? Entonces, cómo un discurso nacionalista puede ser utilizado en la publicidad. Eso es lo que estoy verificando. Todavía no lo termino, pero vamos en camino. Y bueno, y otro detalle también es el apoyo del texto, que es muy importante, ¿no? Que es otro dato que encontré que me pareció muy valioso, es la necesidad de utilizar el mensaje escrito, no solo la imagen. Y en base a lo que también estoy estudiando de publicidad es que todavía no, bueno, en mi país todavía no existía ni siquiera la carrera de diseño gráfico, no existía la profesión de publicistas, entonces era la relación arquitectos o personas que trabajaban en prensa, ¿no? O dibujantes y versus el escritor. Entonces como que hay dos mundos separados que también son interesantes de relacionar la parte escrita y la parte dibujada, porque la mayor parte son dibujadas, ¿no? Que son ilustraciones. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carolina. Buenísimo el tema del doctorado. Y Gracias. también estaba pensando ahí en la fecha, ¿no? Porque entre el 30 y el 50 estamos en Estados Unidos, estamos en pleno auge del streamline y el styling, ¿no? Que empieza a aparecer con los grandes diseñadores. Se empieza como a configurar el tema del diseño como profesión. Sí, sí, Y en Europa estamos entre la Bauhaus y la Escuela de Ulm, por ahí. sí, sí, Y que todo ese contexto del hemisferio norte no está evidenciado acá en estas imágenes que vos mostrás, que, mm, que sería también, por ahí me alejo un poco del tema del objeto del tema específico, ¿no? Pero digo, quizás, ahí por ahí me escuchan mejor, quizás estaría bueno ver cómo esos rasgos de nacionalismo están muy presentes en estas imágenes y qué pasa cuando aparece toda esta corriente europeizante dentro de las universidades y todos estos discursos eurocéntricos, ¿no? Y americanos, ¿no? Que nos influyen en la formación y que, bueno, después de los años 70 empezamos en Latinoamérica un poco con algunos intelectuales a retomar, ¿no? Esta mirada un poco más situada, como se usa mucho ahora la palabra, quizás como para una posible conclusión. Digo, ahora que estoy, la primera que veo acá en tu trabajo que me parece es muy, muy valorable, ¿no? Me gustó mucho esa imagen que veía de la imagen femenina, justamente como estaba poco contaminado, digamos, ¿no? Si bien en Latinoamérica es
tenemos que trabajar bastante el tema de la perspectiva de género. Quizás había una mirada más fresca, ¿no? En ese momento. Sí, o sea, lo que dices es muy valioso porque sí, o sea, sí, en algún punto quise hacer como un análisis comparativo con las publicidades porque hay mucha publicidad, la mayoría de las publicidades de los periódicos no son de industria nacional, son Goodyear, son productos Royal, son productos Valle, mucho de Argentina, muchísima gráfica argentina, incluso mensajes que, por ejemplo, en Bolivia no hablamos de vos o sabés. Y está escrito vos sabés, y es como que se las trajeron, o sea, trajeron el producto con la publicidad para producirla acá y ya. Y con el tema de la publicidad americana también, norteamericana también, ¿no? Se ve muchísimo la influencia y se ve obviamente la estética de los años 40, ¿no? Quise hacer esa comparación, pero ya sentía que se me iba de las manos todo, pero sí, sí, y creo que es algo muy valioso y es muy interesante de comparar. Buenísimo, sí, 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 un temazo. No, y es un archivo, o sea, trabajar, conseguir todo ese material, ya sentás un precedente y dejas un material de consulta ordenado, porque hay que ver cuáles son las variables de análisis y tenés bastantes años ahí, 20, 30, 50, Sí, y acceder a todo ese material es un laburito. sí, 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 fue, sí sí. fue. Y Gracias. no, no, a vos. Bueno, no sé si nos queda algún otro u Ahí va. otra presentación. No sé yo quedo, por supuesto, pero no sé si tenemos alguien que haya quedado. Mi asistente, no sé si anda por ahí. Bueno, Queda también pregunto, ¿qué tal, aquí Micaela? la ¿Quedó algún exposición de otro? Silmara. Yo tengo a Nimón, perdón, a Silmara Takasaki, no sé si está. Ella, sí. Sí, estoy gastando. Buenísimo, Silmara, buenísimo, un gusto tenerte. Silmara es profesora de fotografía y animación en cursos de grado y magíster en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, en Brasil. En este año, bueno, participa del programa de postdoctorado multidisciplinario en la Universidad de Palermo. Felicitaciones. Y en el programa del postdoctorado en filosofía de la UFBA, Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Su investigación es sobre narrativas visuales desde una perspectiva de género, feminismos interseccionales, decoloniales y LGTB. Buenísimo. Bárbaro. Te escuchamos, Nimona. Vale, muchas gracias, Gastón. Bueno, mi nombre es Silmara Nimona, es esta chica que estoy presentando aquí, es este personaje, y que su narrativa habla muchísimo sobre identidad y libertad, que es lo más interesante de él. Entonces, sí, estoy vinculada a 3 universidades ahora, 2 de Brasil y Universidad de Palermo. Bueno, este trabajo se basa en la teoría de Teresa de Lauretis y que habla sobre tecnología de género, de que el cine no solo refleja la sociedad, sino que es una tecnología que construye subjetividades, ¿no? Entonces, lo más importante para mí es que el cine nos enseña a actuar y entonces, ¿cuál es el discurso y quién decide sobre estos discursos? Siempre hay alguien, ¿no?, que decide sobre todo esto. Entonces, este análisis que hago es el trabajo de esta personita que está aquí arriba, a la derecha, Nate Diane Stevenson. Es un artista norteamericano, no binario, transmasculino, y hizo este libro que está a la izquierda, que se llama Nimona. Es un cómic de 2015 y no, en el momento de esta publicación todavía firmaba con el nombre anterior, que es Noelle, y luego cuando se hizo la película ya se firmaba como Nate, pero mantiene el nombre femenino Diana, que es muy interesante también de este artista. Entonces, esta es la personaje principal, Nimona, esta personita aquí al centro, y los dos que son sus amigos, que son coprotagonistas.
El objetivo entonces ha sido tratar de estos elementos de construcción de personajes, abordando discursos, corporalidades y relaciones interpessoales que se perciben en sus narrativas. De metodología, entonces, hago un análisis cinematográfico desde una perspectiva de las ciencias humanas y del diseño prospectivo, que es un diseño que se vuelve para un futuro mejor, un futuro con una preocupación social, sobre todo. Y considero entonces al personaje, su identidad, desarrollo de la trama compuesta por muchísimas metáforas y semejanzas entre fantasía y realidad, y los discursos de esta narrativa que puede ser un discurso muy trans y no binario en esta película. Esta narrativa es un universo fantástico que mezcla una ambientación medieval con armaduras y espadas y también alta tecnología muy futurista como coches voladores y computadoras. Entonces sí que se puede leer como fantasía, pero también como una metáfora del mundo real. Este es el universo entonces de Nimona, este ambiente muy medieval y luego un montón de computadoras, hologramas, que es muy interesante. Es un poco diferente del libro y de la película, que es una animación 3D. Y esta es Nimona, que es una persona metamorfa. Entonces, estos otros animalitos que están aquí, sí son todos Nimona, ¿no? Un dragón o una ballena o un gato, y puede ser un gorila, puede ser un tiburón o un dragón, o una mujer muy fuerte, o una niña muy pequeñita, o un chico. Entonces es muy interesante porque cambia su forma cuando quiere. Y hay diálogos muy interesantes sobre estas transformaciones, como que se siente peor cuando no cambia, que se transforma y se vuelve libre. Y cuando le contesta, pero ahora eres un niño, sí, hoy soy un niño, o no soy un monstruo, y habla de esta idea de monstruo, que es una temática muy, muy importante e interesante para las personas LGBT. Y justo habla que no es un monstruo, pero es un montón de cosas, y las personas no cambian de forma, pero yo sí, y yo cambio. Y estos son todos diálogos con su amigo más próximo, el coprotagonista, que es Badster. ¿Puedes ser tú mismo, por favor? No te entiendo. Tú yo con forma de niña, pero no soy una niña, soy un tiburón. Y luego cambia para un tiburón. y así. Es de una forma muy liviana, muy divertida, pero también muy importante y muy seria. Y cuando él pregunta si podría ser normal por un segundo, normal, creo que sería más fácil si fueras una niña. Y luego le contesta, ¿crees que es más fácil ser una niña? No me hagas reír. ¿Más fácil para quién? Y esto también me pareció muy, muy interesante. Entonces Nimona tiene este rechazo de ser vista como una niña o un monstruo, porque quiere ser un montón de cosas. Y no le gusta mucho explicar su historia. Ella solo quiere ser ella misma y cambiarse y transformarse. Y hay toda una narrativa muy, muy bonita y muy interesante de su amistad también con este hombre. Y la vida de Nimona entonces es muy similar a de muchas personas LGBT que se sienten diferentes y inadecuadas y ajenas a la sociedad. Detrás de las pantallas, entonces, no solo hay un artista creador que es una persona LGBT con más, pero hay muchas otras personas también haciendo el guión y otros artistas, y también las voces del personaje también son hechas por personas LGBT. Como esta Chloe Grace y RuPaul, Eugenie Lee Young, son todos que han trabajado en la serie, ¿no? En la película. Y estas son frases de Stevenson, hablando que Nimona es un personaje que podría ser cualquier cosa o cualquiera, pero quiere asegurarse de que sepas quién es y que ella elija qué forma tomará. Ya sea el punk adolescente que amamos y conocimos, o si es un rinoceronte gigante o un dragón. Y es realmente una manera de decir que no me voy a conformar, no voy a hacer esto según los estándares de nadie, y voy a ser yo mismo sin pedir disculpas. Y esta es la pantalla final más interesante,
donde rechaza también un montón de nombres, ¿no? No es un chico, no es una chica, o un gorilla, o un tiburón, o un oso, o un lobo. Solo habla, yo soy un montón de cosas. I am a lot of things, ¿no? Entonces, porque quiere ser lo que quiere, y quiere ser un montón de cosas. Y esto es lo más interesante también, y es una narrativa muy parecida con de personas trans y no binarias. He usado entonces estas personas, algunas más para análisis cinematográfica, otras de una forma más filosófica para pensar identidad y representatividad y personas LGBTQ+, que son estas personas, y yo. Mis contactos, muchas gracias, y ya está. Bueno, muchísimas gracias, gran trabajo también. Sí, es un tema de gran actualidad y que atraviesa todas las áreas del diseño y da para reflexionar. A mí particularmente me inquieta mucho, es un tema que ahora les voy a contar, estoy abordando en un artículo también que se desprende de mi trabajo de doctorado, pero este año por primera vez tuve profesores en el doctorado, no sé si, Carolina, no sé si la tuviste a Zambrini Sí, en sí. diseño y género. Bueno, O sea, no la tuve dos, yo, pero sí tuve, entré a clases de oyente. buenísimo, porque sí, porque es un tema, si bien yo que pensé que entendía cuestiones de la perspectiva feminista, me di cuenta este año De nuevo. que no tenía la menor idea y de hecho me dejó bastante choqueado todo lo que aprendí y lo que vi, y cómo, como profesor de historia, también cómo atraviesa la perspectiva de género la mirada histórica del diseño. Me cambió completamente y de hecho la vuelco en mis estudiantes y me obligó a repensar y a rehacer. También me obligó a trabajar de forma diferente por ejemplo, con la historia. Lo que recién decías, Silmara, de, esta necesidad de encasillar, ¿no? De tener como estructuras que me permitan ordenarme mentalmente, que bueno, así venimos, como dice Bourdieu, estas estructuras estructurantes, estructuradoras que es con lo que venimos y que tenemos con lo que tenemos que trabajar para poder tener nuestro propio enfoque. Creo que también la historia se tiene que ver de forma diferente, ¿no? Por ahí no es algo tan cronológico, sino es cómo nos atraviesa la historia en el presente, ¿no? Esa mirada posmoderna, esa mirada sin una base tan sólida, es inquietante y es molesta, es incómoda. En ese sentido me parece que bueno, obliga a estar repensando y reflexionando constantemente todo, cómo actuamos, lo que decimos, todas las elecciones diarias que tomamos, ¿no? Así que bueno, Sí, me parece mu- interesante que pensemos entonces qué diseño estamos haciendo, ¿no? Y para quién. Y, y es una otra mirada también, ¿no? De pensar cómo todas esas cuestiones de género y feminismo pueden estar dentro del diseño. exactamente. Y cómo nosotros, lo que a mí más me marcó este año sobre todo, fue todas las acciones, actitudes, emociones que he tenido con un pensamiento que estaba muy acotado. O sea, la perspectiva de género me abrió el abanico me dio más herramientas de análisis y me hizo un poco más sensible a un montón de aspectos en todos los aspectos de la vida, pero particularmente en el diseño, ¿no? De cómo nosotros diseñamos con una mirada sesgada digamos, poco plural, por ponerle un término. Así que sí, y bueno, les cuento, no sé si quedó algún otro exponente, algún otro conferencista, pero si no, bueno, les cuento un poco de qué se trata, ya les comparto el trabajo, a ver si logro hacerlo. Ahí está. A ver.
No sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha. Buenísimo. A ver si puedo poner esto. ¿Cómo se pone? Ok. Bueno, no sé cómo es el modo presentación. Pero bueno, ustedes lo ven ahí. Bueno, yo soy magíster de acá de arquitecto. Perdona, Sí. todavía no se ve la presentación, se ve Eh, solo la imagen del Zoom. ah, a ver. Vuelvo a ver si. A ver, a ver si logro. Perdón, por la falla técnica, pero no logro. ¿Ahí están viendo? Se visualiza la pantalla de Zoom. ¿Qué estoy haciendo mal? No tengo idea. Si pones la presentación cuando compartís, Ah, no me aparece acá la presentación, eso es lo que pasa. No sé por qué motivo, bueno, no me aparece la presentación. Bueno, se los cuento, lamentablemente no estoy pudiendo abrirlo, tendría que haberlo, a ver si pruebo con este, a ver. Ahí se ve la de Zoom, ¿no? Y si abro acá, ahí, ¿siguen viendo Zoom? sí, seguimos viendo Zoom. Bueno, les cuento entonces, lamentablemente no estoy pudiendo compartirlo. Hago un intento más. No, no quiere aparecer. Ahí, tampoco. No, todavía no. Bueno, una lástima. No estoy logrando compartir, no sé cuál es el problema. Me disculpo. Bueno, pero les cuento. El tema que yo estoy trabajando eh, se titula eh, El diseño situado y saberes artesanales, disputas de sentido en el mobiliario contemporáneo argentino. La idea digamos, se desprende del trabajo que desarrollo para el doctorado que refiere a cómo las técnicas artesanales se manifiestan, las técnicas artesanales tradicionales se manifiestan en el diseño de mobiliario contemporáneo. Tengo ahí, bueno, una fecha determinada, 2000, 2010, 2025. Pero bueno, particularmente en este caso lo que estoy trabajando es eh, el, el tema del diseño inmobiliario y la perspectiva de género que, como les comentaba antes, me afectó positivamente, ¿no? El cuatrimestre que cursé. El diseño, digamos, se cuestiona esta pretendida neutralidad, lo que hablábamos hace un ratito, eh, esa pretendida neutralidad del diseño que recién comentábamos que no es así, digamos, y se van reconociendo prácticas, discursos y objetos que son atravesados por estos contextos históricos, sociales y culturales y geopolíticos muy específicos en cada región, ¿no?
En este marco, el diseño de mobiliario, sobre todo en Argentina, se convierte en un área posible de trabajo para explorar, bueno, los saberes artesanales y, en particular, aquellos que históricamente fueron invisibilizados, en el caso de las personas de género femenino, ¿no? Entonces, la idea es incorporarlas, estos saberes, incorporarlos al discurso de diseño, resignificarlos eh, a partir, bueno, de este análisis. Eh, el canon moderno, digamos, la modernidad invisibilizó bastante la mirada, la perspectiva de género hacia la mirada femenina, como todos conocemos los casos de el mismo de la Bauhaus, que inicialmente tuvo una mirada de género, pero que bueno, se excluían a las mujeres de los talleres de metal, en fin, lo que ya todos conocemos. Pero bueno, em, este canon moderno que también nos llega, traspolado culturalmente a América y específicamente a la Argentina, que que tenemos esta tradición de mirar siempre hacia el hemisferio norte y adoptar estos pensamientos. em, bueno, genera estas tensiones en torno a las relaciones de poder, el género, la colonialidad del saber, bueno, y la investigación se sitúa en este cruce de todas estas temáticas, ¿no? La idea es profundizar y entender cómo estas prácticas tradicionales no solo aportan nuevas formas de hacer, sino también disputan sentidos que están establecidos, mejor dicho, en el campo disciplinar. Bueno, la idea de este artículo que está recién empezando es trabajar sobre tres ejes temáticos: el diseño como práctica situada y discurso preformativo, saberes artesanales, género e interseccionalidad, y disputa epistémica y resignificación del mobiliario. En el primer eje, que es la práctica situada y el discurso preformativo, eh, que entendiendo, bueno, el género como una construcción social en el diseño, se aborda el eje del diseño como mencionábamos recién, no como una práctica neutral, sino como una construcción situada en contextos históricos, culturales, geográficos y sociales específicos. Para eso trabajo con Schumann, con Margolini y con Escobar, y se incorpora una mirada crítica sobre el discurso de diseño que busca describir la realidad. Vamos a ver cómo avanza, que tengo algunos ejemplos, y también eh, esta, describir esta realidad reproduciendo las categorías que tienen que ver con la técnica, con el género y la modernidad. También ahí incorporo a Butler, a Campi y a Sáenz Salvador, y desde esta perspectiva el diseño opera como un lenguaje performativo que va a configurar estas relaciones de poder y de sentido. El segundo eje, que tiene que ver con los saberes artesanales, género e interseccionalidad. Entonces, bueno, visibilizar y revalorizar los saberes excluidos, y la artesanía como esta práctica que está en tensión. Acá, bueno, exploro los saberes artesanales, que hay distintos tipos de saberes artesanales en el mobiliario, pero particularmente el que corresponde a las mujeres, entendido el término como una construcción social, ¿no? A partir de Butler, eh, y por ejemplo con el tejido de los tapizados, ¿no? Ese es el primero que se me viene, que encuentro. Bueno, y estos saberes que, bueno, históricamente fueron desvalorizados por el discurso disciplinar del diseño, no así por el no disciplinar, que es otro camino, ¿no? Del saber, que ahora se está valorizando con más énfasis, y se retoman
los aportes del feminismo postestructuralista y la interseccionalidad de Zambrini y de Butler. Zambrini toma a Butler para comprender cómo el género, la clase y la territorialidad se interconectan en estas prácticas, eh, y a García Canclini, que aborda la artesanía como una práctica viva que está en tensión con con el consumo, con el comercio, por las relaciones asimétricas del mercado y las comunidades locales. Por último, el tercer eje, que es disputa epistémica y resignificación del mobiliario, que ahí entra colonialidad del saber, con todos, bueno, los intelectuales latinoamericanos y de Sousa Santos, que es portugués, que fue uno de los primeros que habló de estos temas, ecología de saberes, en fin. Entonces ahí, bueno, la disputa de sentido en el mobiliario, específicamente en Argentina, y como un área donde se discuten estos sentidos disciplinares y culturales, ¿no? Desde, por supuesto, la crítica a la colonialidad del saber, que no es un tema nuevo, con Mignolo, Santos es de Sousa Santos, que hablan de esta ecología de saberes, a partir de articular miradas más locales, no tan extrapoladas de contextos que no son propios de nuestra cultura y nuestros medios productivos. Y bueno, como entonces el mueble va a construirse a partir de este espacio de experimentación donde lo popular y lo tradicional, y lo académico se entrecruzan. Ahí hay un punto de tensión, de resignificación del diseño, desde esta perspectiva de colonial y situada que me interesa abordar. Bueno, básicamente es eso. Lamento, no tenía una linda presentación, trabajé bastante con las imágenes, eh, y, pero bueno, tengo que revisar algo, pasa con la máquina, me disculpo. Y bueno, no sé si andan todavía por ahí, si quieren podemos hacer si quieren, le podemos dedicar un tiempo a algunas preguntas. Em, Muy buenas temáticas y presentaciones. Me quedé pensando en varias de las cosas que presentaron hoy. Em, con respecto, por ejemplo, al primer trabajo, que fue el de Joab Alves dos Santos, que fue el de los cómics, que me resultó sumamente original. Perdón, los tengo ahí porque no veo Sim, ninguna sim, cara. estou aqui. Estou aqui. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si están... em, Não, eu quero apenas agradecer, porque assim, é a primeira vez que eu estou apresentando esse trabalho, que foi meu resultado de mestrado, e é a primeira vez que eu estou apresentando num congresso e ver assim a recepção dos colegas e a sua também sobre o tema, porque infelizmente, né, é um tema latente, o racismo, por meio não só de pinturas históricas, mas também por meio da publicidade no Brasil ainda é muito grande, sabe? E quando eu peguei esse trabalho, esse tema, e fui fazer a pesquisa, eu vi o quanto que é um tema imperativo mesmo. O racismo é algo muito nocivo, ainda mais para quem é negro, né, que sofre literalmente na pele. E às vezes as pessoas acham que o racismo ele é violento, mas não. Às vezes o racismo ele é muito sutil por meio da imagética, né? Por meio da imagem, da publicidade, de pinturas, de elementos que muito pequenos que às vezes uma pessoa que não é negra talvez não consiga observar, mas o negro observa e é um insulto muito grande. É um insulto muito grande. Então, assim, eu quero agradecer por ter essa oportunidade de fala, né, e de trazer um tema que ainda é uma problemática muito contemporânea,
que é o racismo, né? Sí, buenísimo. Por supuesto, agradecido yo también, Joab. Y no, estoy pensando cómo, no sé si me quedó claro, toda esta intervención que ustedes hacen sobre estos libros de historia, supongo que son libros de historia que se dan Sim, en las escuelas, en las exato. escuelas. Sim, sim, sim. ¿Y ustedes logran intervenir en esas ilustraciones o simplemente lo hacen como una forma de resistencia visual, por decirlo así? Como una forma de poner en evidencia esta, esta actitud crítica frente al discurso imperante en los libros de historia, sobre todo en los colegios, ¿no? Sim, é verdade. Tipo assim, na verdade, assim, como eu gosto de ilustrar, sempre gostei de desenhar, e eu sempre usei o design como uma manifestação política, né? Uma manifestação política. E, na verdade, o mestrado da UFRJ, né, é um mestrado muito voltado ao teórico e prático. Então, assim, eu vi a necessidade de trabalhar, de realmente desenhar. Como eu gosto de desenhar, eu tenho muita essa coisa. Eu acho que o design, né, gosta muito de praticar, né? E aí, no final do projeto, depois de tantas teorias, eu vi essa necessidade de desenhar e de fazer um objeto de fato gráfico, né, que pudesse ser distribuído nas escolas. E eu cheguei até a fazer algumas impressões. Eu imprimi uns 10 exemplares e comecei a distribuir, assim, porque eu tenho muitos amigos historiadores também. Então eu comecei a distribuir esses folders em aulas e assim foi muito legal a recepção dos alunos, porque é, trouxe uma série de debates, não apenas de história, mas sobre a construção do imaginário, o quanto que a imagem, né, ela constrói esse imaginário racializado dos indígenas, da mulher, do estereótipo, dos negros, né? E daí, assim, acabou numa aula de história, surgindo questões de sociologia, antropologia. Isso que foi muito legal, né? De ter feito essa prática, né? Sí, digo, podría, pensando, ¿no? En voz alta, digo, trascender un ejercicio práctico de investigación y cómo llevar esto a que se concrete en una práctica política, ¿no? De decir cómo hacer, no sé cuál es el ente que califica que define cuáles son los libros que se deben consultar. No digo que todos, pero por lo menos que haya algunos que tengan la posibilidad de tener unos insert como los que diseñaste vos. Digo, cuál sería el paso siguiente? ¿Sería llevarlo al Ministerio de Educación, plantearlo como una acción política concreta, ¿no? Porque me parece que es algo relevante, ¿no? Como para que, o que una editorial tendría que haber algún historiador que respalde estos insert, como vos los llamás. No me acuerdo cuando metías ahí entre las imágenes. Tendría que estar respaldado por algún equipo de historiadores que avalen el discurso que se suma con Exato, alguna fuente histórica, pero sería sumamente rico y útil tener la posibilidad de tener un texto que cuente una historia un poco más, no digo todo, porque por ahí no es sim, posible, pero que sí que lo sume, que uno, aunque sea una editorial, y que el colegio pueda elegir, o los exato, profesores puedan decir, miren, tienen este y este para utilizar. exato. Sé que es una tarea titánica, por ahí no es una tarea propia de un diseñador, pero hay casos acá, que Carolina que está terminando su doctorado, hay casos de doctores que han tenido intervención. Vez pasada vimos un trabajo de un doctor ecuatoriano que hizo un trabajo parecido al tuyo sobre ilustraciones y logró incidir en las publicaciones. Y otro doctor ecuatoriano que hizo un trabajo sobre circularidad y ecología y sostenibilidad que logró también influir en las leyes de su país para modificar, o sea, trascender el papel y lograr tener una acción concreta que sería, por ahí pienso en voz alta que es un trabajo que
No debe ser tan sencillo, ¿no? Bueno, felicitaciones. Obrigado. Me quedo con esa idea muy, muy ingeniosa de cómo intervenir un texto existente, ¿no? Bueno, fabuloso. Y Olimpo, que está con el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que también nos atraviesa. ¿Qué pasa con la práctica profesional? ¿Hay legislación sobre eso? ¿Cualquiera puede ponerse a diseñar en este momento y trabajar con inteligencia artificial y competir con un profesional, aunque no lo sea? Sim. Aqui no Brasil está faltando isso ser melhor regulamentado, porque acho que pelo contexto, né, do tamanho populacional, pelo excesso do uso, essa usabilidade não está sendo tão correta, né? Na verdade, estamos aprendendo, não só os brasileiros, mas eu acho que todos nós estamos aprendendo, mas existe a questão dessa conscientização do como eu vou fazer, do como tirar os melhores proveitos disso. E como cada país tem sua legislação, aqui no Brasil ainda não foi definido uma forma, né, correta de se trabalhar. E estamos tentando, por meio da própria conscientização pessoal e profissional, desse entendimento empático, sociocultural, de como melhor trabalhar essas inteligências para não potencializar pontos negativos e para robustecer tudo aquilo que possa vir a corroborar com a comunicação. Então, o uso está sendo assim, eu não sei como está na Argentina, mas aqui no Brasil está muito excessivo, né? Tem um brasileiro, Joab, é brasileiro, também sabe que está excessivamente sendo explorado. E alguns parâmetros, partindo de nós, professores e profissionais, devem ser estabelecidos até por essa literância, né? Esse ensino, por meio do próprio ensino e aprendizado, a formatar a esses profissionais futuros de como melhor trabalhar isso desde a sala de aula às práticas mercadológicas, né? Sabendo trabalhar com ética e tentar, de alguma forma, trazer benefícios por meio dessas ferramentas que, como eu falei, são meios, não são fins. Esse é o grande problema, viu, professor? É que eu acredito e vejo que muitas pessoas estão utilizando como fim, e a inteligência artificial não é o fim, ela é o processo, ela é o Sí. meio, né? E Me gustó cuando mencionabas esto de herramienta, ¿no? Incluso yo creo que para poder usar la inteligencia artificial hay que tener conocimientos previos, si no es algo que te domina, que te maneja, digamos. No podés entrar a operar con herramientas si no tenés conocimientos previos de lo que estás haciendo, porque si no, estás como que te lleva la misma herramienta, te conduce, ¿no? O sea que, pero sí, me gustó el tema y acá en Argentina todavía la legislación es escasa en este sentido. Pero también me parece, ¿cuál es tu opinión con respecto al público que no tiene acceso a la inteligencia artificial? Digamos, no todo el mundo puede tener ordenadores, digamos. ¿No te parece que también la tecnología tiene una mirada un poco, excluye un sector social? sim, e isso realmente é uma problemática, né? Principalmente aqui no Brasil, que existem muitas desigualdades, né? Apesar de o governo brasileiro ter investido bastante nas minorias enquanto acesso, tá, a esses ordenadores nas escolas. Então, sim, há uma dedicação do governo em alcançar essa população menos favorecida. Então, isso não chega a ser um problema tão grande, porque a maioria das crianças, as jovens, adolescentes, já tem esse acesso, até mesmo por meio de projetos do governo dedicados a essa educação, né? A uma educação tecnológica. Então, o Brasil ela tem essa visão da educação tecnológica para com esses jovens. Então, a maior preocupação, inclusive, que eu vejo
não são com os que estão chegando agora, porque o Gen Z, né, essa geração mais nova, ela já vem do multitela, ela já vem preparada para isso, né? Porém, os mais experientes que estão entre nós ali, já atuando, por algum processo sendo bem claro, professor, às vezes de preguiça, né? Às vezes de ultrapassar, pular etapas, que no design isso não pode acontecer. O design é processo, é projeto, e o projeto vem de etapas. Então, a preocupação maior, no momento, eu acredito, é que, para esses que pulam as etapas, existirá um processo de queda, de emburrecimento, que a gente chama aqui, né, no Brasil, ou seja, de piora do teu cognitivo, de piora das tuas habilidades. Por quê? Porque para quem já tem essa tendência, né, de pular essas etapas, de, vamos dizer, organizar de forma sem caráter os processos, não entregar da forma que deve ser feita, isso sim é uma problematização, porque essas pessoas vão se afundar cada vez mais. Porém, aqueles que têm interesse em conhecer e utiliza esses espaços, essas plataformas emergentes como ferramentas de contribuição, aí sim, vai dobrar o aprendizado, né? Porque a gente vai buscar essa troca e essa troca vai ser validada por nosso próprio conhecimento, né, que a gente tem, acadêmico, profissional. Então, a gente está mais aqui preocupado com esses dois pilares, né? Aqueles profissionais medianos, que não têm essa preocupação de crescimento, esse sim vai descer, vai cair de vez, né? E aqueles que têm mais interesse, aprofundamento, profissionalismo, dedicação, aí sim, vai tomar o melhor proveito disso. Eu, particularmente, professor, costumo dizer para os meus alunos que as inteligências é como um Photoshop. A gente tem que olhar como um Photoshop e um Illustrator. É o meio. O Photoshop não vai caracterizar aquilo, não vai entregar, fazer uma boa entrega se você não tem um bom planejamento imagético, discursivo. Então, é nesse parâmetro. É bem amplo, né? É muita coisa. Sí, totalmente. Y por último, que por ahí lo podemos vincular también con un poco de lo que hablaba Silmara. ¿Qué opinas con respecto a los sesgos que tiene de repetición, de estereotipos? ¿Viste estos algoritmos eh, que utilizan mismo las modelos de IA, las modelos publicitarias? eh, Pareciera ser que hay como esta eh, que se repiten rasgos de segregación racial, algo de lo que habíamos con Joab, se reiteran rasgos de género, o sea, no es que la IA tenga una mirada, digamos, pero estos algoritmos que repiten, ¿no? Que reiteran, no sé, pasa que uno está hablando y me está escuchando el teléfono en este momento y mañana me va a mandar publicidades, vaya a saber de qué, ¿no? Digo, ¿tenés alguna opinión con respecto a eso? ¿Cómo se hace para compensar la información que le entra a la Big Data y todas esas minorías que quedan excluidas de todos estos algoritmos de repetición? No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Vamos lá, vamos ver se eu entendi aqui conforme a minha resposta. Essa, essa No, questão, estoy pensando, porque es un tema que nos preocupa a todos aparte, ¿no? Porque sim, sim, estábamos viendo que en la revista Vogue salió ahora modelos con inteligencia artificial, pero digamos, es el estereotipo eurocéntrico, reiteran, digamos, todos los rasgos de, digamos, de todo un modelo que está discutido inclusive y cuestionado. Eh, en fin, pregunto. Então, na verdade, eu acho, o que eu vejo é que as inteligências, elas estão formatadas, né?
pelos vieses americanos e os padrões aí europeus, nórdicos e etc. Então, aqui no Brasil, quando a gente trabalha, por exemplo, no início, para a geração de imagem é um bom exemplo, era difícil reproduzir a pele negra, né? E isso era complicado. Então, se você pedisse um estereótipo europeu, nórdico, a inteligência iria te entregar. Mas ela demorou, né, para entregar um padrão racial diversificado. E isso é complexo, né? Então, agora que ela está entrando nos eixos, vamos dizer assim, por conta de uma própria pressão mercadológica. Inclusive, quando o Joab começou a apresentar a sua ponência, eu comecei a pensar, né? Digo, poxa vida, será possível que hoje em dia a gente, com tanto conhecimento, tanto acesso, tantas possibilidades em fazer correções, em tentar ajustar problemas socioculturais, né? Como esse que o Joab trouxe para a gente, como a Sil trouxe também aí para a gente, não exista uma questão de uma elite ou de um grupo referencial que não dê essa prioridade. Então, essa questão do viés algoritmo é complicado, porque esses algoritmos já aprenderam por meio do preconceito. Eles já foram treinados com base no racismo estrutural, né? E como desfazer isso? Né? Como a gente transformar isso? Então, eu acho sim que agora as coisas estão melhorando, as empresas, as big techs estão sentindo a pressão, porque isso não é só no Brasil. Eu acho que a grande população mundial, a própria ONU, etc., está em busca dessa igualdade, né, social entre sexo, raça e etc. E é complicado para quem passa, né? Quando o Joab fala, eu sinto muito na pele, porque apesar de ser um homem branco, né, e ter os meus privilégios como um homem branco, né, o Joab sabe do que eu estou falando, eu sou nordestino. E aqui no Brasil existe uma segregação entre nordestinos, sulistas, né? Então existe a xenofobia, e eu já senti isso na pele. Então é muito complicado para quem passa, né? Quando o Joab fala, olha, na minha infância eu não me via dentro das histórias. Aí quem não tem esse entendimento, né, pode falar, Joab, para. Não, né? Só quando você sente, porque eu já senti isso, né, mesmo não sendo um homem negro. Então, eu acho que nós temos sim a possibilidade de treinar. Eu acho que é complexo, mas não impossível, até porque essa revolução tecnológica ela está nos dando ferramentas para isso. E tudo vai muito, professor, das soft skills, de como saber trabalhar. Eu acho que é de uma questão repertorial nossa, sabe? Fazer essa transformação. É por isso que eu trago esse tema como forma de reflexão, como provocação. Eu não trouxe nenhuma novidade. Eu trouxe apenas eu estou apenas provocando, né? Aqui cutucando, mexendo aqui para que se fale mais sobre isso, para que se pense mais, né, sobre isso, sobre essas questões, para que a gente possa ter uma linguagem mais unificada. E na própria comunicação, não deixar claro, por meio de palavras, essas segregações, ou seja, potencializar essas agressões veladas, que quando Joab fala, olha, não são tão agressivas, né? A gente fala, né, que o velado, né, é o racismo velado, é o preconceito escondido ali, fantasiado, né, de benécias. Sil, por exemplo, é você chegar e falar, olha, eu tenho amigos trans, mas eu não quero que meu filho seja trans. As empresas, né, contratam, olha, minha empresa é uma empresa inclusiva, eu acolho o público LGBTQIAPN+, né, mas meu filho não pode ser LGBT. Então, são muitas questões socioculturais aí envolvidas, vai demorar. Eu acho que vai Sí, creo demorar. que un camino posible, a ver qué opinan,
nosotros que somos académicos y mediadores sociales como diseñadores, es operar sobre nuestros clientes y nuestro entorno inmediato y también nuestros estudiantes, ¿no? Porque lo que me ha pasado a mí en el doctorado con la perspectiva de género, digo, a mí me cambió la mirada y eso lo vuelco en mi ámbito académico y dentro de mi entorno. Y eso son formas de ir modificando lentamente este mismo congreso que me permite ver el trabajo de ustedes, la reflexión, el trabajo de Nimora, que realmente me parece algo nuevo, y también me invita a la reflexión, digamos, todas estas cuestiones que nos hacen mucho más sensibles y más profundos en nuestra forma de entender el mundo que nos rodea y la cultura objetual hace la diferencia. Me parece que eso es lo que va a ir modificando las cosas. Y no quería que nos vayamos antes le quería hacer una consulta a, a Carolina, que era, me quedé pensando si las iniciativas, estas cuestiones del nacionalismo, eran iniciativas privadas o estatales en la publicidad. En la publicidad son privadas, porque todas las industrias con las que estoy trabajando, por lo menos, sí, son industrias privadas. Perfecto. Todavía no existían las industrias nacionalizadas. Existían después, en ese tiempo hay varias industrias que se nacionalizaron post la revolución de 1952, pero antes era privado. Y estatalmente no había una política de comunicación, de nacionalización, sino intelectuales, literatos, artistas, excombatientes de la guerra, que fueron los que empezaron a moverlo. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, no los quiero detener más. Me quedo con ganas de seguir charlando con ustedes, pero bueno, tenemos que ir cerrando. La verdad que ha sido una tarde muy valiosa para mí. Me llevo muchos conocimientos. Felicitaciones por sus trabajos. Es un placer de haber compartido este momento con ustedes. Todos trabajos de gran profundidad. Así que bueno, les deseo una buena semana y buen año para todos y nos estaremos comunicando a través de la red de diseño latinoamericano o en algún otro congreso posiblemente. Muito obrigado. Gracias, gracias. Muito obrigado. Obrigado, Muchas pessoal. gracias. Adiós. Gracias, Micaela. Chao, muchas gracias.